Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Es Lucía Terol, minimalista y organizadora profesional, creadora de la página Sencillez Plena. Lucía ha acompañado a cientos de personas a organizar su casa, sus finanzas y su vida. Y ella nos cuenta en su página web que fue a partir de un retiro en Brasil que su vida y su relación con los objetos y el orden cambió. Así que hoy es un regalazo tenerla con nosotros. Lucía, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotras y con la audiencia. Muchas gracias. Pero, bueno, Lucía, entonces, a ver, para empezar, ¿puedes contarnos con más detalle el antes y el después de la experiencia tan transformadora que tuviste en Brasil? Sí, yo siempre había sido una acumuladora, ¿no? Yo digo que entré en el minimalismo porque siempre he sido una persona muy acumuladora a todos los niveles. En el primer nivel en el que fui consciente fue en el tener, en los objetos. Hace muchos años que he estado viajando, que soy seminómada, como digo yo, y ahí fui consciente de que en la maleta llevaba pocas cosas y que esas eran suficientes, y cuando volvía a mi casa o campamento base y descubría que tenía la casa llena de cosas que en el fondo no eran tan necesarias, pues vi esta tendencia en mí a acumular el nivel material. Después de trabajar en este nivel material, pues bueno, pues quizás no era consciente de las otras partes, y ahí es cuando llegó el retiro en Brasil. Yo llevaba mucho tiempo acumulando formaciones, actividades, un retiro de esto, un retiro de aquello, y me inscribí en este retiro pues con ese afán quizás de conseguir algo, pero en cierto sentido con esa segunda parte de acumular, porque un retiro de 21 días de ayuno, de silencio, en el que no tenía que aprender nada, no tenía que hacer nada, no tenía horario, nada. Entonces yo pensé, bueno, pues seguro que voy a tener tiempo para meditar, para hacer yoga, para hacer esto, para hacer aquello. Me llené mi agenda del retiro en mi afán pues eso, de ir haciendo cosas. Y cuando estuve allí y después de 3 días conmigo misma y ser consciente de toda mi locura interna, pues entré en una crisis muy fuerte. Pues por eso, porque fui consciente de que no solo estaba acumulando en mi vida en relación al tener, sino que también estaba acumulando en mi vida en relación al hacer. Estaba llenando mi vida de relaciones que no siempre me aportaban valor, de actividades que no siempre me aportaban valor, y que era una excusa, todas estas actividades, para no estar conmigo misma. Por eso ese retiro fue tan revelador, porque me permitió profundizar mucho más en este concepto del minimalismo. Lucía, ¿y tú de dónde crees que nace esta necesidad de acumular? O sea, no solamente a nivel material, como comentas, sino también a ese nivel de hacer, ¿no? Y te lo pregunto porque yo me siento súper identificada. O sea, yo creo que las dos somos así a nivel sobre todo de cursos, de conocimiento, incluso de experiencias. Hay una especie como de afán de acumular experiencias, ¿no? Y cuando uno viaja mucho, como has dicho tú que eres seminómada, en el fondo yo creo que ahí también hay una especie de deseo de acumular viajes, ¿no? De acumular experiencias. Entonces, ¿qué puedes ofrecer a nuestros oyentes a nivel de tus propias reflexiones sobre el por qué esa necesidad de acumular? En el por qué, la verdad es que no sé si tengo una respuesta, porque creo que lo que me he enfocado yo sobre todo no es tanto el por qué, porque siento que es como una tendencia. De hecho, soy consciente de, bueno, muchas veces atraemos lo que somos, entonces yo tiendo a atraer personas que tienen también esta tendencia, y al mismo tiempo, pues, que en el fondo no depende tanto de lo que hagamos, sino desde el cómo lo hacemos, ¿no? Que sería en vez del por qué, no el cómo. Porque a veces no todas las experiencias que tenemos son cosas de acumular, pero sí que es cierto, y me ha parecido muy interesante este concepto de los viajes, porque en mi caso, en mis viajes, había una parte de huida, había una parte de no querer enfrentar una realidad. Entonces, una parte de mí que quería huir, una parte de mí que quería acumular experiencias, que quería acumular lugares, que quería... Entonces, no es tanto lo que hagamos, sino desde dónde, desde el cómo. Y aquí, pues simplemente yo invitaría a la gente a que reflexionase en su día a día el por qué. ¿Por qué vas a esa reunión? ¿Por qué quedas con tus amigos para ir a cervezas? ¿Por qué quedas con no sé quién para hacer esto? Pero desde cualquier cosa, ¿eh? Pongo ejemplos como reunión, que puede parecer como mucho más formal, y un ejemplo que puede parecer mucho más social.
desde dónde, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te está moviendo? El para qué estás yendo allí. Y ese para qué, en cierto sentido, es el que te da las respuestas sobre si es un acto que viene desde el miedo, es un acto que viene desde, porque acumular siempre es miedo, o es un acto que viene desde el amor, desde, ay, esto es coherente conmigo, esto lo siento, esto sí. Sí, porque bueno ahorita me resonó muchísimo, creo que es muy interesante lo que dices, o sea, acumulamos por miedo en el sentido de, claro, o sea, siempre no queremos sentirnos como desolados en el mundo, vacíos, pero cuando pensamos en el amor con mayúsculas, siempre tiene que ver con el soltar, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice, ¿no? Si algo es tuyo, suéltalo. Si regresa, sí es tuyo. Y si no, pues, no lo fue. Sí, claro. No fue, sí. Sí. Es decir, en realidad es soltar porque ya tenemos lo que somos. Exacto, ándale, exactamente. Sí. Y bueno, y entonces en este descubrimiento que tú tienes, que es muy, muy, muy profundo y no solo como ya el cansancio de acumular varias cosas, entonces surge ahí tu proyecto de Sencillez Plena. Sí, surge de forma natural. La verdad es que surge yo siempre, mi ámbito de formación es en educación y es en el ámbito del social. He trabajado en temas de cooperación y organizaciones. Y de forma natural, como que estos discursos entran dentro de mí y empiezo a acompañar a personas que me piden consejos en relación a distintas partes, desde el mundo físico, de organización de su espacio físico, desde cosas muy banales de Lucía, ayúdame a hacer una maleta porque me voy X tiempo y cómo puede ser que tú tengas esa maleta todo lo que necesitas y yo me faltan cosas y llevo un maletón, a cosas desde un punto de vista quizás que se podrían considerar más de coaching, ¿no? De es que no sé qué hacer con mi vida, es que estoy en 200 cosas y no las acabo, es que me siento fatal conmigo misma, es que no sé cuántos, no me llega, me falta tiempo, no llego, no sé qué. Entonces, de forma natural, la gente empezó pues a acudir a mí pidiendo este tipo de recursos o este tipo de... reclamando estas necesidades y de ahí nace Sencillez Plena, como para dar respuesta a todo lo que me iba llegando. Lucía, me encanta. Yo también me considero una organizadora nata. La verdad es que yo también siempre he sido acumuladora, pero yo creo que más de experiencia que de cosas. Pero bueno, incluso ahora ya me doy cuenta de que también con los años, ¿no? Si uno no es consciente, sí que acabas también acumulando muchísimas cosas, no solamente experiencias, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo definirías el minimalismo y bueno, y por qué te apasiona trabajar con este, digamos, con este enfoque de cara a ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo consideras que es tal vez un vector muy apropiado para hablar de cosas tan variadas como desde cómo organizar la casa o organizar una maleta hasta cómo organizar tus finanzas o incluso cómo bueno, pues soltar a nivel más energético y más tal vez espiritual en la vida? Sí, yo la definición que tengo, hay miles de definiciones. De hecho, el minimalismo es este concepto que ahora está como más en auge, pero yo creo que es un concepto que lleva toda la vida, ¿no? Si pensamos en personas como San Francisco de Asís, si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco, o cada vez necesito menos cosas, las cosas que necesito, cada vez las necesito menos, que era una de sus frases. Somos conscientes de que es pues, una filosofía que lleva también pues, ese bagaje quizás también vinculado al budismo o que es un concepto que no viene nuevo, pero que ahora nos permite quizás englobarlo o darle un sentido con este mensaje quizás más actualizado. Mi definición, si tengo que decir una, es identifica primero aquello que te aporta valor, priorízalo y deja ir lo que no. Porque lo importante desde mi perspectiva no es tanto lo que dejas ir, sino para qué dejas espacio. Porque muchas veces como que el enfoque parece que es que tengo que eliminar, tengo que quitar, tengo que no sé qué. No. A ver, ¿para qué quieres dejar espacio en tu vida? ¿Qué es lo importante? Y a partir de ahí prioriza qué es lo importante y naturalmente vas a dejar ir cosas. Pero la energía de dejar ir desde priorizar qué es lo importante es muy diferente a dejar ir de es que tengo que desprenderme de esto, es que tengo que desprenderme de aquello. Entonces es importante primero que sepamos, que a veces nos cuesta, ¿eh? Esa parte a veces puede ser incluso un desafío, ¿no? De qué me aporta valor, qué es importante, pero es importante que lo hagamos. Sí, porque, bueno,
una de las diferencias en todo lo que tú nos aportas en tus blogs, en los audios, en tus videos, etcétera, es eso bueno, o sea, para las dos es muy importante, que no solo hablas del minimalismo como un proyecto en tu casa, exactamente, ¿no? Sino como una forma de ser, como, ¿sabes? O sea, trabajas también con esta parte espiritual que tiene que ver con eso, exactamente, cuando te desprendes de aquello que no te aporta valor, entonces le das espacio para aquello que en realidad deseas, ¿no? Entonces, esta, ¿cómo decir? Sí, como visión que tú tienes diferente del minimalismo, creemos que es una cosa espectacular, pues, porque es eso, es cómo puedes ser minimalista en el sentido de no significa no tener casi nada o poco, ¿no? Sino como dices, o sea, de lo poco que tienes es mucho en realidad a nivel espiritual, emocional, ¿sabes? ¿No? Sí, hay una frase que yo digo mucho que es deja espacio para que la magia ocurra. Y muchas veces, aunque nos lleguen señales, aunque nos lleguen mensajes, aunque no los vemos, porque estamos tan ocupados en nuestro diálogo mental, en nuestro drama que nos hemos montado alrededor con un montón de situaciones y de objetos y de preocupaciones que en el fondo son banales. Entonces, cuando dejas espacio, es una oportunidad para dejar espacio a nivel físico, pero también es una oportunidad para dejar espacio a nivel interno, porque nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, y esto, bueno, ya estaba en el Kybalión, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es fuera, es dentro. Sí, y ahí yo creo que es absolutamente clave lo que acabas de decir, ¿no? Que nuestro espacio exterior o nuestra realidad externa es un reflejo de lo que nosotros somos por dentro. Pero, o sea, me parece muy interesante que todo lo que nos estás comentando hasta ahora, en todo lo que nos estás comentando figura mucho todo el tema de la coherencia, ¿verdad? O sea, de la coherencia no solamente a nivel práctico de, pues no te compres algo que realmente no quieres o que realmente no necesitas, sino a nivel también energético, o sea, la coherencia energética, la coherencia de enfoque, o sea, dónde quieres poner, donde pones la vista pones la energía, ¿no? Donde pones tu atención pones tu energía. Entonces, ¿dónde quieres, digamos, gastar o usar tu energía? ¿Para qué la quieres gastar o usar? ¿Dónde te quieres enfocar? Y todo el tema de la coherencia, ¿no? De hasta qué punto está todo alineado. Bueno, todo es una palabra tal vez un poco útil, ¿no? Porque no hay ni todo ni nada, pero hasta qué punto la mayor parte de lo que haces en tu vida, la mayor parte de cómo utilizas tu tiempo a diario está realmente enfocado en lo que tú deseas que esté enfocado, ¿no? Sí, también es una llamada sobre todo al presente, es lo que dices tú, de esa coherencia y esa coherencia en el presente, porque nosotras cambiamos, las personas somos personas cambiantes, no somos las mismas personas que hace 10 años, a ningún punto, es que ninguna célula de tu cuerpo es la misma que hace 10 años. ¿Cómo es posible que mantengamos las cosas desde hace 20, 30 años, 15, y algunas que sí que serán coherentes a tu presente, pero hay otras que no? Y si nosotras cambiamos, nuestra vibración cambia, y si tenemos objetos que no están alineados con ese cambio, serán pesos que no permitirán que llegue aquello que sí que lo esté alineado. Entonces es muy importante ese foco en el presente. Revisamos con foco en ahora. Y que además yo también quería apuntar que estar enfocada en el presente nos ayuda con la presencia, precisamente. O sea, aunque parezca un perogrullo, pero básicamente nos ayuda a infundir también una dosis de espiritualidad, de conciencia, de presencia en la vida cotidiana, ¿no? Sí, es lo que decía también Wendy al principio, ¿no? Que ese dejar ir es en muchos casos un acto de amor. A mí me gusta poner el ejemplo, yo uso las casas, yo creo que una revisión de casa general, total, es algo tan sanador porque te das cuenta de muchos apegos que tenemos. Porque siempre los apegos son por miedo, es un por si acaso o un me sabe mal. Son estos los dos, como las dos frases muletillas que la gente usa. Mantengo cosas por si acaso. Ay, es que esto por si acaso. Ay, esto es que me sabe mal. Son como las dos muletillas que más escucho. Y esto simplemente es un reflejo de un miedo. Tenemos un miedo a dejar ir. Porque en el fondo es una falta de confianza en la vida y en nosotras mismas. Esa suele ser la base. En el por si acaso
la vida, no confías en la vida, y la vida siempre te dará los recursos para aquello que necesites en el presente. Y el me sabe mal es falta de confianza en ti misma, porque si mantienes, yo pongo este ejemplo porque para mí es muy visual, ¿no? Si mantienes la figurita de la comunión de tu prima, no quiere decir que quieras más o menos a tu prima. Por favor, deja ir esa figurita si realmente no te está aportando ningún valor y queda con ella. Exacto, claro. Prioriza, ¿no? O sea, prioriza, en ese caso, es un caso muy claro de prioriza la relación, prioriza la presencia compartida con esa persona, si esa persona significa para ti bastante o quieres retomar, ¿no? esa conexión, en vez de priorizar un objeto que para ti no tiene ningún valor estético, ni visual, ni tampoco emocional, básicamente. Sí, pero es no confundir los objetos con el amor, que no es lo mismo. No, pero a ver, porque si lo bajamos a nivel muy general, ¿no? Muy, muy humano, por ejemplo, muchas personas, muchísimas personas, y bueno, yo soy mexicana y puedo hablar desde algo que me he dado cuenta que sucede como cultural en México, que no he visto tanto en Europa, ¿no? Pero sí pasa. Que es esta identificación, o sea, el valor que tú te das a ti mismo depende de lo que tienes, claro, ¿no? de lo que tienes. Eso, y entonces se siente, de manera inconsciente, por supuesto, que cuando tú te desprendes de los objetos, entonces te desprendes de lo que eres, ¿no? Uno. O dos, por ejemplo, cuando viví en Nepal, ¿no? Que me enfrenté a ver mucha pobreza, mucha pobreza. Y entonces ahí entiendo por qué la gente acumule cosas y no suelte, porque el trabajo que les costó el comprar lo que sea en su momento, hace 10 años a lo mejor, pero fue tanto trabajo que entonces el soltarlo no es tan fácil porque significa o simboliza pues eso. Una mejoría económica. Exacto, o vamos, el esfuerzo, etcétera. Entonces, a nivel práctico, Lucía, ¿no? Sí. De la gente, vamos, que quizá para nada tiene todavía estos conceptos o ganas de soltar, es crear vacío para crear más cosas, para la magia, etcétera, etcétera. O sea, a nivel práctico, para toda la gente, ¿cuál sería el primer paso para dejar ir, para crear esa desidentificación que tenemos con las cosas? Y con el miedo a soltar, ¿no? Primero sería un identificar el para qué, porque creemos que si tú crees que vas a dejar ir y vas a perder, es porque tienes una creencia en la pérdida y en la carencia, que bueno, esto sería la base, pero sobre todo, bueno, es que creo que son primero dos conceptos, porque hay como esta pregunta, pero primero me hablabas de las, bueno, determinadas sociedades, ¿no? Como puede ser en gente con quizás que tenga menos recursos y que hay una tendencia a acumular, pero bueno, no, si tienen pocos recursos, normalmente no hay acumulación. Cuando hay acumulación, ya estamos hablando de las necesidades básicas están cubiertas. Yo haría como dos distinciones, necesidades básicas cubiertas y no. Yo hablo para personas, mi discurso es para personas que ya tienen las necesidades básicas cubiertas. Igualmente, reflexionando, cuando encuentro con personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas, que yo he viajado mucho, soy consciente de que ahí no hay acumulación. En sociedades como pueden ser las sociedades pues, hispanas, latinas, que se tiende a una acumulación, es un tema que tiene una perspectiva cultural, pero es un tema mucho de creencias, en lo que comentabas tú, ¿no? De que nos identificamos con las cosas que tenemos, pero también tiene una parte segunda, que es una visión a muy corto plazo. Y aquí es lo que viene a ser el efecto late. Se hacen muchos gastos pequeños, pero muchas veces las personas no se permiten los gastos que realmente les gustan. Es como que siempre se elige el tercer plato de la carta porque es el que cuesta menos, pero no eliges el plato que quieres porque crees que no te lo puedes permitir. Pero muchas veces es una falta de organización. Yo trabajo también esto mucho con el tema de las finanzas. Que cuando llevas un control de gastos y eres consciente de todos esos microgastos que que tienden a acumular en cosas que en el fondo no te aportan valor, yo lo que invito aquí es a invertir en aquello que sí te aporta valor. Yo no invito a que no compres nada, sino a que compres aquello que realmente te inspira felicidad. Es que en vez de comprarte 10 camisetas, cómprate una, pero cómprate esa camiseta. Ese sería el cambio de enfoque. Y por el otro sentido, en relación a la pregunta que comentabas, ¿no? Como alguna clave concreta para identificar por dónde empezar, sería el para qué, ¿no? Porque
Hay estudios que demuestran que pasamos 5 horas a la semana organizando nuestra casa. Pues ese para qué puede ser para recuperar tu tiempo. Porque si tú reduces tus posesiones, organizar la casa que esté ordenada no solo es posible, sino que es algo que se mantiene con muy poca dedicación. Entonces recuperas tu tiempo y lo puedes invertir en otra cosa, en formación, o puedes invertir en hacer lo que te dé la gana, o para pasar más tiempo con mis hijos, o para, no lo sé, o para sentirme bien siempre que me he visto, porque muchas veces cuando hay acumulación tenemos el armario lleno de cosas, pero no te sientes bien con nada. Es que el para qué es algo tan básico que para cada persona puede ser distinto, pero eso es lo que te va a mover después a hacer el proceso. Y cada vez que tengas que revisar tu armario y que digas, no, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues para sentirme bien con por lo que me pongo por las mañanas, no sé, por poner un ejemplo como muy práctico. Identificar el para qué sería el primer paso siempre. Aquí Wendy y yo nos estamos peleando de que no, a ver. Con mirada. A ver. Somos muy diferentes, ¿eh? Pero a ver, yo, por ejemplo, asumo absolutamente que soy un ser humano muy limpio, higiénico, pero muy desordenado. Sí, o sea, lo asumo y lo acepto y he hablado muchísimas veces, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, creo que estoy intentando ser más organizada para lo que tú dices, o sea, para tener más tiempo para mí, para mi negocio, etcétera, etcétera, para mi hija, etcétera. Pero a ver, por ejemplo, con lo que tú comentabas y viendo así con ojos de pistola Magui, ¿no? Que, bueno, ella es el opuesto, o sea, es muy organizada. Sin embargo, la diferencia es, por ejemplo, que mi desorden no me estresa tanto. Y Magui es tan organizada que cae a veces en un estrés que no puede ver algo fuera porque no puede. Es decir, no, la pluma en su lugar. Entonces hasta, exacto, o sea, ¿cuándo puedes internamente que o sea, estás soltando el control de las cosas? También porque, o sea, la organización tiene que ser, como tú dices, Luciano, como para tener algo más, para tener tiempo, para tener espacio, para tener magia, para tener cosas, pero no como una expresión externa de la necesidad de control. A lo mejor. Claro, que eso también es un miedo, obviamente. Exacto. O sea, básicamente serían como los dos extremos del péndulo. Y en ese sentido yo también apunto a que me he relajado bastante, porque sí que es verdad que hay una tendencia, yo creo que también un poco obsesivo-compulsiva, efectivamente, en las personas que somos muy organizadas, que es ese deseo de controlar. Y ese deseo de controlar, por supuesto, que viene de un miedo. Sí, también, o sea que digamos que tampoco es, energéticamente hablando, no es tampoco totalmente positivo o mágico o consciente. Liberador. No, exacto, o consciente, ¿no? Yo creo que aquí es muy clave y lo estáis diciendo vosotras mismas, ¿no? Cuando eso supone un problema o esto no te hace sentir bien, entonces, bueno, yo sí yo tengo una tendencia a desordenada. De hecho, mi madre a meditación la llamaba la leonera. Una de esas personas que decía que en su desorden estaba su orden. Yo no me sentía mal con mi desorden, pero sí que es cierto que muy a menudo estaba buscando cosas, pero de forma tan inconsciente que ni siquiera lo valoraba, ¿no? Como que estaba, ay, he perdido no sé qué, ay, ¿dónde está? Sí, después lo encontraba. Y después pues yo podría tener este tipo de tendencia. Y en mi proceso, acompañando a personas, he encontrado también muchas personas con el otro tipo de tendencia, que como decía Magui, es lo mismo, pero es el otro extremo. Sí. Entonces, cuando hablamos de extremos, esos extremos generan una sensación de insatisfacción permanente. Claro. Cuando sentimos esa sensación, sea en un extremo que en el otro, es lo mismo. Lo que buscamos aquí son dos claves. Cuando tú no estás bien, yo hablo de espacios en armonía, porque la armonía no es lo mismo para todas las personas. Una familia que tenga hijos no será armonía el mismo concepto que una familia que no tenga hijos. El número de objetos de alguien sedentario no será el mismo número de objetos de alguien que es nómada, ¿no? Que ese concepto de armonía es diferente. Y aquí las claves son dos. Para mantener esa armonía, si en tu casa cuesta que se mantenga la armonía hoy, o este boli siempre se mueve, o no sé, o siempre hay cosas por el medio, lo que sea, son dos claves. Una, hay exceso de cosas, y la otra, falta de rituales de orden. Y yo en este punto también te quería... has dado justo en la diana de lo que te iba a preguntar acto seguido, que es hablando de hábitos, ¿no? Que es un poco lo que acabas de mencionar. Bueno, hábitos o rituales. Sí.
las prácticas, si no diarias, desde luego cotidianas, de varias veces a la semana, la importancia de interiorizarlas de tal manera que, bueno, pues que no se nos pasen los días, ¿no? Y digamos, nos movamos fuera de ese equilibrio, que no es un equilibrio estático, como tú bien dices, porque además es totalmente subjetivo y es relativo, pero sí que es, o sea, es un poco como estar en un, ¿no? Como estar en un patinete, es intentar estar siempre pues de pie sobre el patinete y no caerse y no perder el equilibrio. Entonces, cuéntanos un poco más sobre la importancia de los rituales para la organización. Los rituales son importantísimos, pero yo siento que primero, por favor, que todo el mundo revise toda su casa entera, de arriba abajo, identifique qué le aporta valor y qué no. Y a partir de ahí, cuando ya se ha quedado con las cosas que realmente le aportan valor, pasan los rituales, porque si no vamos a pasar nuestra vida organizando y eso vuelve al caos siempre. Si vuelve al caos siempre, es que hay exceso de cosas, seguro. Entonces, en cuanto a los rituales que me preguntabas específicamente, primero, acuerdos de convivencia. Es imprescindible que haya acuerdos de convivencia cuando convive más de una persona, con liderazgos claros y concretos. Y a partir de ahí, bueno, con técnicas específicas para establecer acuerdos, pero bueno, esto es un tema un poco extenso y así largo. Y una clave muy concreta, muy práctica y que yo creo que aporta mucho valor es si tardas menos de 2 minutos, hazlo en el momento. Si tú llegas a casa, te quitas la chaqueta, tardas menos de 2 minutos en colgarla y meterla en el armario, sí, pues ponla en su sitio. Si tú llegas a no sé, cualquier cosa que tardes menos de 2 minutos en hacerlo, hazlo en el momento. Porque a nivel cerebral lo que nos ocurre es que hacer algo en 2 minutos no nos cuesta nada, no nos cuesta trabajo. Son menos 2 minutos, lo haces. Pero si sumas 10 cosas y tienes que estar 20 minutos poniendo esta chaqueta aquí, poniendo esta allá, poniendo esto no sé cuántos, a nivel cerebral nos cuesta mucho porque nuestro cerebro tiene una tendencia a acomodarse. Entonces, va a pesarnos mucho más hacer 10 cosas en 20 minutos que hacer 11, incluso 12 de 2 minutos cada una. Y esto, el caos es una suma de microdesórdenes. Entonces, si atacamos los microdesórdenes, nunca llegaremos al caos. Sí, mira que en este consejo, que vamos, fue un descubrimiento para mí hace apenas un mes, ¿no? El crear contenedores de tiempo, ¿no? Que es un poco lo que tú comentas. Sí. Yo, por ejemplo, también me considero una persona muy responsable, pero no disciplinada, ¿no? Entonces, o sea, si yo me tengo que quedar un día trabajando sin parar, sin ningún problema, pero que haga un poquito cada día para llegar al final me cuesta trabajo crear esa disciplina. Y entonces, el mes pasado, por ejemplo, estuve trabajando, o sea, el enfoque de todo mi trabajo interno todo fue en el cuerpo, ¿no? Y sí, particularmente, bueno, alimentación, sueño, etcétera. Pero el ejercicio y yo no somos buenos amigos, jamás hemos sido buenos amigos, ¿no? Y quería integrar esta práctica en mi vida. Sin embargo, cuando yo lo veía de puta, tengo que hacer media hora de yoga y luego ¿sabes? Vamos, era como un caos mental, una resistencia espantosa, pero cuando descubrí esto de los contenedores de tiempo, me cambió la existencia, porque mis contenedores duran 10 minutos, ¿no? Pero sí, tengo 10 minutos para hacer yoga, 10 minutos, no 20, no 30, 10. Si lo disfruto, entonces, ok, o sea, me voy a 15, a 20, a 1 hora si quieres, ¿no? Pero exactamente, el cambio que yo sentí mental fue eso, de siempre puedo encontrar esos 10 minutitos en mi día para hacer mi yoga o para meditar o para, ¿no? Como para regalarme algo a mí. Entonces, cuando tú hablas sobre la práctica de los 2 minutos, me parece sensacional porque, claro, tienes dos minutitos nada más para que laves los trastes que hay en este momento, que es un plato y un vaso nada más, porque si no te tomas hoy los 2 minutitos, en la noche es 40 platos. 40 platos y tienes que invertir entonces media hora. Exacto, ¿no? Y ya te da pereza y entonces ya no lo haces. Ya no, y mañana hay 100 platos, entonces, ¿no? Y la culpabilidad, y además, ¿no? Y además también te surge la culpabilidad, ¿no? O sea, que si la culpabilidad del hecho de que tienes deberes todavía por hacer. Eso, y crees, o sea, se te vuelve a meter a la cabeza, o sea,
¿cómo se dice? O sea, sigues en la creencia de soy desordenada, sin disciplina, etcétera, ¿no? Sí, es una creencia que se exacto, se autoafirma cada vez que, bueno, pues que no te da, que no te das permiso para hacer pequeñas cambios, actividades según a lo largo de todo tu día. Y es una especie como de el self-fulfilling prophecy que dicen en inglés, ¿no? O sea, la profecía autocumplida. Exactamente. Que claro, lo que hace eso, yo imagino que eso a nivel, también nos has contado al principio un poco que parte de tu trabajo pues tiene un componente de coaching, ¿no? Porque en el fondo estás también trabajando, apoyando, acompañando a personas que tienen bloqueos, o sea, que tienen bloqueos pues porque son patrones por razones emocionales en la mayor parte de los casos, ¿no? Que están ahí. Y yo lo que te quería preguntar ahora es un poco, volviendo a lo que me comentaste al principio de nuestras charlas sobre la huida y la evasión. Utilizaste estas dos palabras, ¿no? El cómo muchas veces estos miedos que tenemos cuando acumulamos, ya sean experiencias, ya sean cosas, ya sea dinero, es una manera... incluso, por ejemplo, las distracciones, ¿no? O sea, cómo muchas veces nos sentamos a ver la televisión sin pensar realmente si nos está aportando nada o si eso es algo que realmente queremos hacer, no lo escogemos, sino que simplemente somos receptores pasivos. En el fondo son maneras de evitarnos, nuestra presencia, o sea, de evitar, digamos, el vacío, el silencio que somos, ¿no? La presencia que somos, la conciencia en estado puro que somos. Y esto es un poco más espiritual, ¿no? Pero quería que nos comentases un poco cómo lo has visto tú en tu recorrido hasta ahora trabajando con personas, si piensas que este es uno de los bloqueos tal vez mayores, ¿no? El miedo al hecho de que en realidad no necesitamos nada. Exactamente, sí. El miedo al darte cuenta de que ya eres suficiente. Exacto. Sí, la verdad es que sí. Antes, un apunte muy cortito en relación a lo que me comentabais antes de soy desordenada. Porque es que este es como una creencia que parece que hablamos de soy desordenada como soy alta, soy baja, mido esto, como si fuera algo, tengo los ojos de este color, como si fuera algo que es innato a las personas, pero lo cierto es que la capacidad de ser ordenada es algo que se aprende. De hecho, no es algo y no es algo innato, no se aprende ni siquiera por la experiencia, no porque tengas más edad vas a ser más o menos ordenada que alguien que tenga menos edad. De hecho, cuando las personas tienen más edad, muchas veces se tiende a acumular más, pero porque hablamos de personas que en muchos casos han tenido situaciones concretas, que han pasado por periodos de escasez y bueno, y ahí sería otro trabajo. Pero es algo que se aprende y todas las personas podemos ser ordenadas porque todas las personas podemos aprender a ser ordenadas. Y una de las claves es a cambiar nuestro discurso. Estoy siendo desordenada por ahora en vez de soy desordenada. Estoy haciendo esto por ahora en vez de lo que sea. Este sería como una puntilla así en relación a lo que hablábamos antes y en relación a lo que comentabas ahora de cómo tendemos a evitarnos, ¿no? De alguna forma, es porque creemos que nos falta algo, creemos que necesitamos algo externo para completarnos, ya sea una persona, una actividad, un objeto, como que necesitas algo para ser feliz. Aquí las campañas de marketing son, wow, la bomba, porque nos hacen creer que bebiendo una bebida con burbujas vas a alcanzar la felicidad, tomándote una bebida con alcohol vas a tener un montón de amigos y vas a ir a los lugares de moda más guays y vas a ser súper happy. Pero esto es una mentira absurda y lo que ocurre es que, pero funcionan mucho y funcionan mucho, ¿sabes por qué? Porque conectan con nuestro dolor, porque ese dolor es real. Nosotros creemos que nos falta algo para poder ser felices, pero nosotros creemos que necesitamos algo para poder tener amigos de esta forma o para poder relacionarnos de aquella otra. Y bueno, y aquí la receta quizás no es muy exótica y me encantaría tener una regla de 2 minutos que contaros, pero es simplemente volver al momento presente. Es que es ducharte cuando te estás duchando, lavar los platos cuando estás lavando los platos, es activar las otras partes como toda la parte de nuestro cerebro y activar nuestra presencia. Porque muchas veces cuando compramos o cuando nos comprometemos con actividades o incluso cuando nos comprometemos con relaciones,
lo hacemos desde ese dolor, ¿no? Desde esa parte más instintiva, desde ese cerebro reptiliano, ¿no? Que es el que, ¡ay, lo necesito! Sí, será eso, por fin lo tendré. Pero lo cierto es que necesitamos volver a la respiración profunda, que se hinche el abdomen y volver a conectar para que se activen las otras partes, que se active nuestra presencia y poder identificar si de verdad esta bebida me va a dar la felicidad o esa relación es exactamente lo que necesito o estoy intentando llenar un vacío que creo que siento. Sí, porque toda también como lo que yo siempre he creído y es mucho, bueno, lo he compartido muchas veces, es eso, ¿no? Es que la felicidad de ninguna manera es como el resultado de la acumulación de lo que sea o como meta para alcanzar, sino que más bien es un estado de ser, ¿no? No es un conjunto de momentos alegres, o sea, es lo que eres. Y entonces, ahorita que comentabas esto, tuve una memoria hace como 4 o 5 años, porque, bueno, fue antes de convertirme en madre que todo cambió, ¿no? Porque cuando tienes hijos, entonces, o sea, conoces otro tipo de necesidades, otro tipo de miedos, otro tipo de apegos, de cosas, ¿no? Pero recuerdo muy, muy, muy bien que en esa Navidad que me preguntó mi esposo, pues, que qué quería de Navidad, ¿no? Y la respuesta fue nada. Y él, pero ¿cómo nada? Y le dije, es que de verdad, no necesito nada. O sea, me siento tan bien, tan completa, tan plena que no quiero nada, ¿no? Nada. Y fue una sensación tan hermosa y tan liberadora de no me hace falta absolutamente nada, porque claro, era mi mirada interior, o sea, yo veía, me sentía tan bien conmigo misma y con mi vida que lo que yo miraba lo amaba, ¿sabes? No de cada cosa era lo que me daba valor exactamente, pues así como, me encanta. Entonces fue algo espectacular, ese momento en mi vida en donde no necesitaba nada, y no solo materialmente, o sea, me sentía feliz en todo nivel, en paz, libre, ándale, ¿no? Porque sí, porque creo que cada vez más equiparo la felicidad con libertad, ¿no? De la libertad como resultado de vivir sin apegos de ninguna clase, ¿no? Cuando sueltas cargas emocionales, cuando sueltas objetos en tu casa, cuando sueltas miedos, cuando sueltas todo eso, entonces eres una persona libre. Pues no tiene que ver si estás en la cárcel o no, no. No, a veces nuestro cuerpo puede vivir en un paraíso y el alma y la mente vivir prisioneros, ¿no? Sí. De hecho, hay un libro, bueno, este es otro tema, ¿no? Pero en el libro del hombre en busca de sentido, de Víctor Franco, sí. El autor habla mucho sobre esto, ¿no? De este concepto de la libertad interna, de esa capacidad de decidir que es la que te hace libre en cierto sentido y es la que te permite, pues eso, vivir, no sobrevivir. Es la situación en la que estés. Hay una frase que me gusta mucho que es: si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco, ¿no? Claro. Y cuando indico a las personas cómo identificarse con qué objetos o con qué actividades quedarse o cuáles no, yo os hablo un cuadrante, que es lo necesito, y por el otro lado me inspira felicidad. Y digo me inspira felicidad y no me hace feliz, porque no hay nada externo a nosotros que nos pueda hacer felices. Si no eres feliz ahora, porque tengas una pareja no vas a ser feliz. Si no eres feliz ahora, porque tengas esto no vas a ser feliz. Tendrás un pico de alegría posiblemente, tendrás un pico de dopamina si te compras X, pero muchas veces estos picos de dopaminas, que son simplemente hormonas, lo que hace es que después tengas una bajada y te sientas peor porque has invertido en energía y has creído en algo y después te sientes peor. Entonces tienes como un pico emocional arriba y abajo, que muchas veces se alimenta por estas decisiones de búsquedas externas que no nos llevan a algo que solo podemos alcanzar aquí y ahora. Sí, porque ahorita con esta frase que me encantó, que dijiste, recordé también una como pequeñita historia de un maestro que tuve, que es el doctor Alfonso Ruiz Soto, que dice, ¿no? La felicidad es como la gente la percibe, pues es la zanahoria siempre, ¿no? O sea, que persigues y persigues y persigues, ¿no? Y entonces él decía, todas las personas que piensan, por ejemplo, cuando me case seré feliz,
cuando tenga hijos, seré feliz. Cuando tenga más dinero, seré feliz. Y dice, si te mueres hoy, hoy. Entonces, en tu tumba, ¿no? Dirá tu nombre, ¿no? ¿Quién iba a ser feliz mañana? Sí. No, o sea, mañana. Sí, mañana, pero hoy no. No, y mañana nunca llega, además. Exacto. Porque el mañana siempre se va postergando, claro. La zanahoria siempre queda igual de lejos. Incluso cuando te acercas, se va. Claro. Exacto, sí. Había un coach que usaba esto, pero desde un punto de vista como contrario, que bueno, que es lo mismo, que era que cuando la gente le decía, es que, bueno, situaciones así muy dramáticas, ¿no? Estoy pensando en el suicidio. No pasa nada, está bien, pero déjalo para mañana. Claro. Déjalo para mañana, ¿sabes? Y siempre déjalo para mañana. Es que mañana no existe, entonces. Exactamente. Exactamente. Lucía, para ir ya acabando esta interesantísima entrevista, una pregunta muy práctica y muy... No, básicamente que tiene mucho que ver con la temporada del año en la que estamos, ¿no? Que es el final del año y el comienzo del año, de un nuevo año, las navidades, las fiestas. Es una temporada para muchas personas de mucho estrés, yo creo que para todo el mundo en realidad. De muchas demandas externas, de muchos compromisos que, bueno, pues que son compromisos y por lo tanto no los elegimos tampoco tal vez totalmente libremente. Entonces, ¿alguna sugerencia, algún consejo así como muy práctico como una brújula minimalista para navegar estas aguas un poco tormentosas de las fiestas navideñas y del final del año y del principio del año? Pues yo dejaría, mira, no sé, me han venido 3 y todavía no sé las que son, pero van a llegar. La primera es el diamante diario, porque puede que estés ocupado con otras cosas, pero el diamante diario yo lo llamo esa actividad que es importante para ti y que no es urgente, pero es importante. Uh-huh. Porque muchas veces los deberías son cosas urgentes y no nos dejan espacio para aquello que es importante para nosotras. Y para cada persona es diferente. Puede que estés escribiendo un libro y algo importante sea escribir en ese libro, puede que algo importante sea llamar a una amiga, puede que algo importante sea trabajar en tu proyecto, puede que algo importante sea grabar un podcast, puede que sea lo que sea. Uh-huh. Pero un diamante diario, cada día, porque así te aseguras con que hagas otras muchas cosas que quizás no dependen tanto de ti, pero al menos te irás a dormir con la sensación de que has hecho algo de valor por ti. Entonces, diamante diario sagrado, sea cuando sea, 365 días del año. Uh-huh. Esa sería una de las claves. Uh-huh. La segunda clave sería el dejarte un espacio de silencio. El dejarte un espacio de silencio, aunque sean 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, X minutos, lo que sea, pero si no nos dejamos un espacio de silencio, esa es una inversión en nosotras. Si tú te dejas un espacio de silencio, después no reaccionas. Esta es la teoría también del café caliente, ¿no? Uh-huh. Cuando a nosotros nos dan algo de, ay, tienes que hacer esto, y ay, te agobias porque tengo que hacer esto, o tienes que ir a no sé qué, o falta el regalo de no sé cuántos, o hay que hacer no sé qué, o a la hija no sé qué. Esto muchas veces es café caliente. ¿Qué pasa con el café caliente? Que no te lo puedes tomar porque está hirviendo. Claro. Déjale 2 minutos, déjale 1 minuto, silencio, a que respire, a que repose ese café y después toma la decisión. Porque con 1 minuto, 2 minutos, a no ser que sea una situación de vida o muerte, de que si está cayendo la tienes que coger, pero esto va a ser como instintivo, no vas a necesitar pensarlo, todo puede esperar 2 minutos y las decisiones tomadas desde ahí son mucho mejores. Y siempre que se pueda. A veces creemos que somos imprescindibles, pero no siempre somos imprescindibles. Hay muchas veces que hay muchas cosas que podemos delegar. Deleguemos aquello que no queramos hacer, siempre que se pueda. Esta sería la segunda clave así específica también para estos momentos y estas fechas. Y la tercera es en relación a relaciones, porque lo que nos ocurre es que, bueno, pues en situaciones así de encuentro o de fiestas, pues nos encontramos con otras personas y sería poner el foco en escuchar. Poner el foco en escuchar porque lo que vemos es un reflejo de nosotras. Entonces, si algo nos molesta, vamos a intentar no reaccionar y no saltar, sino escribirnos en una libretita, en un papel, en una nota en el móvil, esto me está molestando de esta persona. Y después vas a tu casa y miras a ver, ¿por qué esto te está molestando? No quiere decir que no haya algo. Quiere decir, si te molesta esa persona es porque eso está. No te estoy diciendo que no esté, pero hay algo en ti que le rechina esto y eso es importante que lo averigüemos porque nos da mucha información sobre nosotras mismas y nos permite no saltar, no estar en la reacción y poder responder desde ahí.
Sí, o sea, es básicamente tener mayor conciencia, más autoconciencia tal vez, o mayor conciencia propia emocional, ¿no? O sea, conocernos mejor a nivel emocional, Sí, conocer, ir investigando por los gatillazos, qué es lo que nos hace saltar, por qué es lo que proyectamos en los demás. O sea, eso es un trabajo obviamente de vida, ¿no? Es un trabajo vitalicio y que muchas veces no lo hacemos o no lo consideramos prioritario y, sin embargo, es un poco el fundamento, la base de absolutamente todo lo que hacemos a lo largo del día, ¿no? De nuestros patrones emocionales, básicamente. sí, que a veces es tan sencillo, porque el diamante diario a veces es simplemente 10 minutos. Es que es tan sencillo que a veces abruma en su propia sencillez y no lo hacemos, ¿no? Como que solo cuando nos prioricemos podremos identificar qué es lo importante para nosotras y podremos saber qué priorizar en nuestra vida. Entonces, solo cuando tú te priorices y hagas tu diamante diario, el 1 de enero, estas fechas son momentos en los que hacer muchos propósitos. Y lo que nos ocurre siempre es que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10. Claro. Entonces, cargamos este año con millones de propósitos y después pasan 10 años y no has hecho nada, porque cada año lo has cargado con millones de propósitos. Y mi intención es invitarte o invitar a la gente a que ponga el foco en una actividad y esa actividad trocearla y hacerla en diamantitos. Y entonces este año tu propósito quizás es simplemente escribir un libro y ole tu propósito. Y el año que viene simplemente es hablar este idioma y ole tu propósito. Y en 10 años habrás escrito un libro, habrás mejorado en este idioma, habrás hecho esto, habrás hecho aquello. ¿Por qué? Porque hemos priorizado y hemos puesto el foco en una cosa que hemos dividido en pequeñas partes que hemos priorizado a su vez en su día a día. Uh-huh. Ay, me encanta ya cada consejo y cada clave, Lucía. Muchas gracias. Oye, pero, a ver, bueno, ya para terminar, Sí. las dos preguntas que les hacemos a nuestros invitados, que ya va a ser como tradición, que es, ¿qué es lo sagrado para ti y cómo lo vives en lo cotidiano? Lo sagrado para mí es el silencio. ¿Y cómo lo vivo en el cotidiano? Haciéndole espacio. En realidad, o sea, obviamente por tu línea de trabajo y por tu filosofía vital y por todo lo que nos has comentado en estos últimos 40-45 minutos, se ve que vives lo sagrado en lo cotidiano todos los días. Tienes la oportunidad de hacerlo, pues eso, a través de todos estos vectores en tu vida, ¿no? A través del vector profesional, a través del vector del autocuidado, ¿no? Del diamante diario que comentas. E imagino también a través, por supuesto, de tus relaciones, ¿no? Con esa conciencia emocional y ese autoconocimiento. Entonces, Lucía, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotras charlando de la coherencia, del minimalismo, de cómo crear esos espacios para que la magia surja en nuestro día a día, que están totalmente vinculado pues con el objetivo de este podcast, ¿no? Que es eso, dar pautas, dar inspiración, dar ideas, dar, bueno, también consejos para integrar la vida espiritual y la esencia de lo que somos en nuestro día a día, ¿no? No hace falta irse a un monasterio en Timbuktu para básicamente vivir como lo que somos pues seres humanos y seres espirituales al mismo tiempo, y hacerlo en estas 4 paredes, ¿no? Que llamamos casa, y también fuera. O sea que muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Yo seguiría hablando horas, porque yo además también. Es que este tema a mí siempre me ha fascinado muchísimo. Me voy a arreglar mi casa, bye. Y nada, pues desearte lo mejor, seguimos en contacto y daremos también información sobre tu trabajo en la reseña del episodio de hoy, para que la gente que quiera saber más sobre sencillezplena.com o sobre el resto de trabajo que haces, pues tengan ahí todos los links. Y también decirles a nuestros oyentes que Lucía siempre está montando retos, es muy retadora ella, y entonces yo ya estoy en el segundo,
Y entonces la verdad es que aporta muchísimo valor de manera totalmente gratuita también, o sea que no os perdáis su trabajo, que es una maravilla. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotras. Gracias. Gracias. Chao. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo síguenos en nuestra página de Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Te esperamos.